Yo creo que es bien interesante, ¿no? O sea, intentamos agradar, ¿no? Porque yo creo que la arquitectura tiene algo de eso, ¿no? O sea, es un arte, ¿no? Es un arte, es una función, tiene una parte de servicio, entonces es muy bonito el poder ayudar. Eso sí, o sea, la arquitectura es para que te mueva. O sea, si no, dedícate a otra cosa, pero te tiene que mover. O sea, la creatividad, el diseño es pasión, es entrega, o sea, sí contar horas y tenemos que cobrar mejor, pero te tiene que gustar mucho. Creo que así como hay que reinventar la arquitectura, hay que inventarse también, ¿no? Así es. Entonces yo creo que sí hay que construirnos una historia, hay que construirnos un currículum, hay que comunicar, pero hay que también saber que todo bien, que después las cosas se ajustan y que uno se puede ajustar y que eso es parte de, ¿no? Yo creo que la creatividad demanda esta flexibilidad. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karina Vaca, creativa y egresada del ISAD. Te doy la bienvenida a The Makers, un programa hecho para creativos del diseño, arquitectura y cualquier disciplina. Es por eso que aquí voy a tener a los referentes de esta industria para platicar sobre cómo es que encontraron su propio camino. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Bienvenidos. Nuestra invitada de hoy entiende la ciudad en todas sus dimensiones. Laura Janca. Encuéntrala en su cuenta de Instagram como @JancaLaura. Arquitecta por la UNAM y maestra en diseño urbano por Harvard, Laura ha liderado proyectos críticos en México y Brasil, navegando con éxito entre el sector público, el privado y la sociedad civil. Fue directora del Bosque de Chapultepec y recientemente directora de planificación urbana en la ciudad de Fortaleza, donde impulsó el microurbanismo experimental. Tras años transformando entornos en Sao Paulo, regresa a México para seguir tendiendo puentes y soluciones solidarias a los retos urbanos. Hoy con Laura platiqué sobre el rol de la mujer en la arquitectura, cómo saber aprovechar tu primera oportunidad de trabajo y cuál es el peso real de tener tu portafolio desde el inicio. Sin más, te dejo con Laura Janca. Bueno, Laura, pues bienvenida. Mucho gusto. No te conocía, no tenía el placer de conocerte. ¿Cómo te ha ido aquí en Chihuahua, en el ISAD? ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, muchísimas gracias, Karina, a ti y a todo el equipo de este nuevo podcast, ¿no? De esta nueva aventura, por invitarme, por ser parte de este inicio, ¿no? El que les deseo así muchísima suerte, y Gracias. estoy segura. Chihuahua me ha tratado muy bien, no es la primera vez que vengo, pero primero creo que con este cielo fantástico que ustedes tienen y estas montañas es difícil no sentirse bien recibida, ¿no? Y especialmente en el ISAD, una escuela que ya conocía de hace ya, yo creo que hace unos 15 años más o menos, o ya no me acuerdo, Dios, que fue la primera vez que vine, estaban estrenando esta escuela. Entonces es muy lindo volver a regresar a un espacio y ver en otra fase, ¿no? De madurez. Y yo también creo que estoy en otra etapa también, otra fase también de mi vida. Entonces, muy bien, muy contenta de volver y espero que no sea la primera vez que participe de las jornadas y espero que no sea la última vez que participe de este podcast. Claro, esperemos que muy pronto. Oye, me gustaría preguntarte en contexto a la etapa en la que estamos, muy seguramente varios de los que vamos a escuchar este podcast. em, Tú pensando en ti, en tu etapa como estudiante, ¿qué es lo que te hubiera gustado saber del mundo exterior que te esperaba, de los retos que había allá afuera, hablando pues de lo laboral, de lo creativo, obviamente con el enfoque en arquitectura? Dios, a ver, de muchísimas cosas, ¿no? Yo Claro. creo que mientras vas descubriendo la vida, vas viendo todo lo que no sabes, ¿no? O sea, mientras uno va aprendiendo más cosas, te das cuenta de todo lo que no sabes. Ujú. Y eso yo creo que es por un lado maravilloso, ¿no? Pero por otro lado tiene su costo, ¿no? Porque muchas veces eso que no sabes te costó, ¿no? Te costó el trabajo, te costó amistades o te costó relaciones, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que la arquitectura es un saber, una disciplina, un actuar que es general, que es humanista, pero que es muy técnico, ¿no? Que integra una ingeniería, pero integra también el arte. Entonces, creo que hay muchos saberes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una disciplina bien entera, ¿no? Bien completa. Sí. Pero eso a veces pecamos de pensar que lo sabemos todo, y creo que no, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que no aprendemos con
administrar, no aprendemos a cobrar, no aprendemos a comunicar, ¿no? O comunicamos con otras herramientas, ¿no? Comunicamos con una maqueta, comunicamos tal vez con un plano, pero al final tenemos que comunicarnos con personas, ¿no? Yo creo que hemos aprendido de otras disciplinas y a trancazos, ¿no? O sea, de tal vez de psicólogos ambientales o a trabajar con la gente, por ejemplo, Sí, ¿no? sobre Entonces la es muy marcha. irónico sobre la marcha, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que no hemos sabido, pero creo que también la misma disciplina cambia. O sea, creo que la disciplina cambia, la escuela cambia, entonces conforme va pasando y la sociedad también se transforma, vamos aprendiendo otras cosas, ¿no? O sea, hoy en día la tecnología es otra también, ¿no? Hoy en día creo que, por ejemplo, yo creo que también hoy la arquitectura se entiende ya un poco más diversa, ¿no? Pero yo creo que todavía pecamos de pensar que todos los arquitectos tenemos que construir casas y todos tenemos Cierto, que montar un despacho, exacto. ¿no? Entonces hay creo que todavía una visión un poco reduccionista. Entonces, pero yo creo que si le apostamos a una arquitectura creativa, ¿no? Yo Ujú. creo también herramientas de creatividad, por ejemplo, Sí, sí, sí. ¿no? Sería bueno, pero ahí tenemos muchas opciones. Sí, claro. Oye, y tú, por ejemplo, devolviéndote a tu etapa de cuando eras una estudiante que estabas a punto de salir, ¿qué consejo te darías a ti misma con la experiencia que tienes ya actualmente y te voltearas a ver, qué es lo que te dirías o qué mensaje te darías? Dios, mira, tal vez, bueno, un poco habría que contar un poquito, 3 cosas de mi, Aquí tenemos tiempo, trayectoria, ¿no? puedes platicarnos y con gusto nosotros escuchamos. Sí, mira, mm, hay muchas cosas en las que un poco le he cagado, ¿no? Sí, obvio. Em, pero hay muchas cosas que sí repetiría, Ujú. ¿no? Que te Em, trajeron aprendizaje. sí, yo siempre he tenido la curiosidad y yo creo que la fortuna de poder viajar. Ujú, Entonces, y y de vivir en diferentes lugares. Entonces, creo que eso para la arquitectura, eh, para la sociedad es importante. Eso, claro que tuvo un impacto en que me tardé mucho más en graduarme, por ujú. ejemplo, ¿no? En que he tenido una dispersión también geográfica, ¿no? Pero, em te estoy diciendo lo de lo que no me arrepiento, ¿no? Primero, sí, o sea, es decir, creo que ahorita pensando en retrospectiva, mi carrera ha sido muy diversa, es decir, he pasado, soy de la Ciudad de México, que estudié en la UNAM, pero viví en Madrid y antes viví en Australia y siempre un poco vinculada a temas profesionales, buscando pretextos profesionales, o buscando aventuras en otros lugares y siempre volviendo a la Ciudad de México, ida y vuelta, ¿no? Entonces, eso creo que son experiencias, por ejemplo, que creo que son importantes, Sí. ¿no? Entonces, eh, hoy en día lo veo como algo, como un acierto, ¿no? Lo veo como un acierto que tal vez en su momento era muy ocasional o muy coyuntural y hoy lo veo como un estilo. O sea, hoy Claro. lo pienso que es un modo que a mí me Sí. gusta y que me acomoda y que se me hace importante, ¿no? También he pasado por diferentes sectores, sector público, sector privado, pasé por despachos, ¿no? Pasé por ONGs, y monté mi propia organización, ¿no? Desde donde hago también todavía proyectos de participación, ¿no? Entonces, en esa dispersión, ¿no? Que es curioso porque a veces pienso que es dispersión y a veces pienso que es diversidad, que no es lo mismo, Sí. ¿no? Entonces, este, no sé, de repente sí pienso que eh, atinarle más rápido, ¿no? A dónde es el lugar donde uno se siente mejor y donde tiene sobre todo más impacto, yo creo que es importante, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, nuevamente viendo en retrospectiva, em, me siento muy afortunada de poder haber pasado y todavía seguir pasando por diferentes lugares, Ujú. Para ¿no? las Entonces, personas nuevamente, eso perdón, tiene un costo claro. de tiempo.
Sí, pues ¿no? te retrasa según. En algunas cosas, Ajá, sí, claro. sí, sí, sí. O sea, No, le pero das tal vez menos maturidad o le das menos concentración a cierto espacio, ¿no? Pero al mismo tiempo vas a tener una visión un poco más global, ¿no? más O amplia. diferente o más amplia. Sí. Sí. Por ejemplo, para estas personas que queremos terminar nuestra carrera y precisamente tenemos esa idea que genuinamente yo también la tengo de quiero viajar, quiero conocer, ¿cómo es que tú te abriste campo o cómo te abriste camino y esas oportunidades para precisamente viajar, para conocer, para que te aceptaran en ciertos despachos, en otros lugares donde, pues, a lo mejor la gente no te conocía? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo fue ese camino? Em, Mira, yo creo que todo creo, ¿no? Al menos mi manera de entender un poco la vida, ¿no? Es a partir como de trabajo, de convicción y de suerte, ¿no? O Ujú, sea, son por las 3 factores, ¿no? O exacto. sea, no es nada más la meritocracia, ¿no? Sino Ujú. hay que tener, ganas, entusiasmo, ¿no? Que es realmente un empuje y nuevamente la suerte, las oportunidades, ¿no? Em, entonces, yo creo que eso, la curiosidad por lo otro y por otras geografías, ¿no? Viene de mi familia, ¿no? Mi papá es alemán, mi mamá es mexicana, pero vivieron también en muchas partes del mundo. Entonces, para mí era muy natural, ver y tener curiosidad por lo otro, Claro. ¿no? Y sabía que una manera de entenderlo esto era a través de la profesión, ¿no? A través de la arquitectura. Ujú. Entonces, busqué siempre el intercambio, las becas, ¿no? O sea, había un momento que yo era megamáster, ¿no? En aplicar a las becas, y eso es por cierto, un arte, ¿no? De que no te Sí, enseñan, hay que hacerlo, hay que saberlo, ¿no? Comunicar y hacer un buen sí, portafolio y saber a quién le vas a escribir y qué le vas a pedir a la SEP y qué le vas a pedir al FONCA o qué le vas a pedir a la fundación, yo qué sé, de qué tal país, ¿no? Entonces hay todo un trabajo, de hacer posible, ¿no? Entonces yo creo que fui teniendo diferentes, opciones y oportunidades, a veces, las busqué, y otras veces nuevamente fueron llegando y las fui ujú, aceptando. exacto. ¿No? Entonces, no sé, por ejemplo, me fui a Australia, ¿no? Y entonces en Australia, conseguí vivir porque vivía la mitad del tiempo trabajando en un café y la mitad del tiempo estudiando en una escuela, en una universidad que era pública, entonces era prácticamente gratuita. Ujú, En un momento esto en el 99, ¿no? 98, perdón, entonces era todavía relativamente económico, ¿no? ujú. Después me fui y ahí estudié, era antes de entrar esto a la facultad de arquitectura en la UNAM. Entonces fue mi primer curso de arquitectura, un poco malísimo, ¿no? En esta universidad, honestamente, Pero la porque experiencia nadie te la pero quita. la experiencia nadie me la quitaba, Sí. ¿no? Entonces, y ahí entendí ciudad, ¿no? Y también viví otra manera de relacionarme con la ciudad. A mí me tocó entrando en la UNAM la huelga, un paro estudiantil. Entonces fue también una oportunidad para decir, bueno, ¿qué pasa si aprovecho este tiempo y me voy fuera? Entonces me fui a Madrid. Ahí también en un momento donde es una escuela pública, ¿no? También. Entonces ahí también creo que aprovechar un poco al máximo, Claro. ¿no? La experiencia, aprender, construir redes, pero es un poco gustar dónde está. Yo tengo un problema, que es que donde estoy me quiero quedar. Sí, Siempre, pero siempre. O sea, sí. es decir, vengo a Chihuahua y digo: "Qué padre, Nelizar, no, Quiero hombre, aquí vivir estaría aquí. padrísimo". Entonces, podemos hacer un taller. Entonces, ya le dije a Karina que la próxima vez hay que hacer una intervención en el centro histórico y tal. O sea, para mí los espacios son un imán, ¿no? Entonces, yo viví en Brasil, pero mi esposo, mi exesposo, es mitad argentino y mitad brasilero, ¿no? Entonces, yo tenía toda una discusión con él de, bueno, ¿y por qué no estamos también en Argentina, no? Ajá. Porque me encanta Buenos Aires. Entonces, esta eh, es es muy lindo, obviamente es un sufrimiento, ¿no? Siempre sufro cuando me voy y a veces lloro Sí, cuando dejo mis ciudades, ¿no? Pero, la verdad yo creo que me encantan los espacios, me encantan las ciudades y eso ha hecho, yo creo que
que tenga yo una confianza en poder jugármela, Sí, claro. ¿no? Porque sí creo que son muy diferentes, ¿no? Y fíjate Entonces hay que que buscar hay que aventarse. sí, sí, sí. A mí se me hace súper importante ahorita que estás platicando esto, como el hecho de que tú tienes una visión súper amplia, porque has vivido en varios lugares, que a la hora de que creas tú, o sea, en el ámbito de la arquitectura, sabes cómo plasmar, pero un poquito de todo. O sea, te construyes como diferentes, no sé, o sea, no basas tu estilo en a lo mejor un solo lugar porque es todo lo que viste toda tu vida, sino que siento que agarras un poquito de todo, ¿no? Que lo traes y lo tropicalizas. Ay, muchas gracias. Mira, esto del que dices de tropicalizar, sí, yo creo que seguramente hay algo de eso, ¿no? Un poco porque, y o sea, lo voy a traer en ese sentido, ¿no? Realmente he tenido esta gran suerte de poder salir y siempre me quiero quedar, ¿no? Digo, ahora voy a vivir en Madrid, pero a los 2 años me regreso a la Ciudad de México, Sí. ¿no? Y fue increíble, por cierto, esa vuelta a la Ciudad de México, ¿no? Entonces es el poder regresar y traer un montón, o sea, algo que creo que siempre cuidado, es un poco la maleta con la que regreso, ¿no? Ujú, La maleta de la cabeza, lo que traes, las herramientas, ¿no? ujú. Entonces, después a veces no te das cuenta y las vas descubriendo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me tocó una época increíble en Madrid, ¿no? En el 2000. Entonces era un momento, un boom arquitectónico increíble. El croquis estaba así en lo máximo, ¿no? España transformándose con toda la arquitectura increíble. Empezaba también en este momento el sistema de la diagramación, toda la escuela holandesa, ¿no? Ya más consolidada. Entonces, cuando volví a la Ciudad de México, todo ese trabajo diagramático, entender las secciones, entender los sistemas, ¿no? Tenía mucho más sentido, mucho más riqueza en la Ciudad de México que en Madrid, digo, por más que me encante Madrid y quería vivir allá, ¿no? Ujú. Pero la complejidad que tenemos en América Latina demandaba esas herramientas que se estaban utilizando, ¿no? Entonces eso Sí. creo que ha sido muy bonito. Entonces la idea yo creo que de buscar siempre también un intercambio, Ujú. ¿no? Y sí creo que este, nomadismo o eh, de esta vida que me ha tocado, ¿no? Y que he hecho de estar en la Ciudad de México y salir y regresar y salir y regresar, sí ha tenido un impacto en mi práctica. Claro, totalmente. Em, y creo que ahorita que lo dices, no sé, yo creo que tal vez cada vez que vuelvo, veo qué Te traes pasa, algo. Ajá. ¿no? Entonces yo no sé, porque ahorita estoy regresando de Brasil y a ver qué pasa. Ajá. A ver qué sigue. Entonces, a ver qué sigue, ¿no? Pero sí, definitivamente el enfrentarse al a otras reglas Sí, totalmente. es importantísimo, ¿no? Y Y difícil, ¿no? O no y sé, es bien digo, tú difícil qué también. tan Sí, sí, adaptable seas, pero a mí se me hace sí, como un reto irte a un lugar en donde nadie te conoce o traen otra cultura, creencias, todo, pues es obviamente sí, es un hacer reto. un cambio de chip. Sí, ya sabes que hay una pieza increíble no sé si conoces a Francis Alice, es un arquitecto artista belga y él trabajó y vive en la Ciudad de México y vivió también en muchos lugares. Y él tiene una pieza increíble, ¿no? Él es medio performer. Ujú. Y me acuerdo de esa pieza porque dije, me encantó, ¿no? O sea, me identifiqué que él se paraba, yo no sé si recuerdan quienes nos están escuchando en una época, al menos en la Catedral de la Ciudad de México, pero también lo existía en muchas partes en otras ciudades, en puntos estratégicos, donde los obreros se paraban y ponían un letrero, ¿no? De pintor, carpintero, etcétera, ¿no? Para que los Sí, contrataran sí, por sí. día, ¿no? Diaristas. Y Francis Alice puso uno y decía de turista, Mm, ¿no? Y me encantó, ¿no? Me encantó porque un poco como el servicio, el ponerse como dar el servicio de alguien que veía por fuera. Entonces yo creo que hay algo de esto. Sí, sí, estoy haciendo aquí ya terapia, ¿no? Pero, pero un poco en el sentido de el ser de repente una persona nueva que sí, llega a un ambiente, tiene muchos desafíos, ¿no? Y hay que romper el miedo y es súper bonito eso, sí, claro. pero también hay una ventaja.
Sí, puedes ¿no? ser quien tú quieras. Que puedes ser quien tú quieras y puedes tener mucha libertad, ¿no? O sea, te puedes dar el lujo de poder Exacto. plantearte, ¿no? Y, y yo creo que yo cada vez más bien he tenido más bien el lujo de plantearme un poco como soy, pero sí también jugar con eso, ¿no? Es decir, sí, soy la que viene de fuera. Entonces puedo preguntarte 5 veces que me lo vuelvas a explicar porque no te entiendo, Ujú, ¿no? O hasta que me lo expliques de la manera que yo quiero, ¿no? O de colarme, o de, no sé, yo corro, ¿no? ujú. Entonces, yo muchas veces me pongo de corredora y que voy con tenis y me pongo unas cosas fosforescentes y no sé cuántos y me meto a todas las colonias de la Ciudad de México, ¿no? Ujú. Entonces un poco piensan que estoy loca, pero nadie me va a parar, Sí, nadie. claro. O sea, yo creo que no me van a saber ni qué robarme, ¿no? O sea, y entonces yo creo que tiene que ver con este papel de la persona de fuera, ¿no? Sí. Entonces es nuevamente, no es fácil, ¿no? Y no es fácil en otros idiomas, no es fácil inclusive en el mismo idioma, pero en otra cultura, em, pero es importante. O sea, se me hace así o sea, si algo me dijeran bien es como, bueno, qué bueno, qué valiente y qué padre, y sí les recomendaría a todo el mundo, Que también ¿no? lo hiciera. Un poco que se haga, ¿no? Y creo que se tiene que hacer. Sí. O sea, creo que es importante salir, creo que es importante salir del área de confort y jugar con eso, ¿no? O sea, un poco de nuevamente entender y enfrentarse al otro y Ujú. al no entender. Y también está bien, Sí, eso también está bien. ¿no? Es como mi abuelito que estaba sordo, ¿no? Entonces él se quitaba los aparatos cuando no quería oírnos, ¿no? Entonces un poco es así, ¿no? ¿No? Sí, sí, Entonces sí. de repente estaba escuchando portugués y decía, mira, ay Dios, ya no quiero. Entonces, pues mira, Se los como si no quitaba. entendía, yo no Ajá. entendí nada, creo que entendía todo, ¿no? Oye, y por decir, cuando tú recién iniciaste en, pues sí, este camino que has recorrido ya, pues lo que nos estás platicando, ¿cuál recuerdas que fue tu primera oportunidad de trabajo o tu primer acercamiento, pues sí, a ya ahora sí desenvolverte en el área laboral? Okey. A ver, bueno, tal vez para quienes no me conocen, ¿no? Sí soy de la UNAM y estudié arquitectura, ¿no? Mi trabajo tiene que ver con ciudad, Ujú. ¿no? Sí hago urbanismo, hago planeación, también diseño urbano, pero también participación y también herramientas de comunicación. Entonces ha sido un trabajo bastante diverso que tiene que ver más bien sobre todo con construir relaciones, ¿no? Relaciones espaciales y en diferentes ámbitos, ¿no? Conseguí trabajar en la Ciudad de México, en otras ciudades en Brasil, desde la academia y también desde las organizaciones, ¿no? Entonces, nuevamente ha sido una trayectoria bastante diversa, ¿no? Pero yo Mm. diría que tal vez sí han habido momentos llaves, ¿no? O sea, de como de momentos donde me he hecho, Ajá, ¿no? Em, entonces mira, yo bastante rápido, em, yo saliendo de la facultad, mi primer trabajo fue con Enrique Norten, y ahí estuve como un año y medio, una cosa así, ¿no? Y me acuerdo que mi primer proyecto tenía que hacer estacionamientos, resolver estacionamientos, ¿no? Sí, ajá, exacto. Ahorita, para quienes nada más nos van a a mí se me escuchar. hace un mundo, pues Sí, yo sí, no, y que aparte no. digo, es también parte de la ingeniería de la ciudad y de la arquitectura, ¿no? Pero un poco todo esto para decir, pero inmediatamente ahí encontré, por cierto, una alemana, ¿no? Entonces Ujú. nos la pasábamos muy bien, más bien haciendo experimentos. Y me acuerdo que con Enrique Norten tenía un maquetero increíble, increíble, ¿no? Hacía unas maquetas preciosas, ¿no? Pero esta alemana y yo hacíamos unas maquetas con periódico y con cartón, ¿no? Que todo el mundo no sabía entendernos para nada, ¿no? Pero eran maquetas de trabajo conceptuales, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como bonito que muy rápido fui encontrando mi lugar, ¿no? O sea, Sí, o más bien dónde no era mi lugar. Yo creo que tal vez es más volviendo a tu importante. pregunta, ¿no? O sea, sí, o sea, yo hoy creo que ya sé dónde está mi corazón, creo que más o menos sé dónde puedo ser más útil y dónde no.
Ujú, ¿no? Entonces, de ahí pasé a otros despachos, pero yo creo que cuando fue con, por ejemplo, en Arquitectura 911, ¿no? Con Said y con José, ahí yo creo que fue un buen momento donde fue el último despacho de arquitectura en el que trabajé, curiosamente con una persona que trabaja con ciudad, una persona, los dos, ¿no? Que como comprometidos con la sociedad, con una diversidad también, una arquitectura también más diversa, pero al final era un despacho, ujú, ¿no? Entonces, yo creo que también supe muy rápido que tal vez que yo necesitaba tal vez otro ambiente, ujú. ¿no? Em, y yo creo que fue, em, después de llegar allá, porque creo que el FONCA a mí me ayudó mucho, Jóvenes Creadores, pero fue, la primera vez que trabajé en el gobierno. Yo me encargué de un programa que nadie quería coordinar o que no encontraban a nadie, y era un programa lindísimo, federal, era el PREP, Programa de Recuperación de Espacios Públicos, ¿no? Y yo tenía, yo qué sé, ni un mes en Sedubi, era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ¿no? Y yo coordiné ese programa junto con la Secretaría de Infraestructura para hacer como más o menos como 100 intervenciones al año, ¿no? En la ciudad, donde el presupuesto era federal y una parte local y se tenía que dividir en infraestructura física y infraestructura social y programas sociales y etcétera. Un programa que tenía que ver con prevención de la violencia ya. Entonces eso cambió mi vida. O sea, yo ¿Ahí qué creo edad que tenías, perdón? ahí tenía, a ver, esto, Dios, tenía 30, no 30, ¿cuál 30? No, tenía 24. Ay, pues mi edad. 4, sí, sí. Entonces fue magnífico, fue así una súper, oportunidad, cambió mi vida. O sea, cambió mi vida en entender cuál era la escala de la arquitectura en la que yo Sí, quería trabajar. ¿No? O sea, entendí que si bien me encanta, ¿no? Poder, y creo que tenemos esta pasión en la arquitectura nos puede gustar diseñar un zapato y un banco y una escuela y una iglesia y una casa, ¿no? Pero el poder de transformación y del impacto que puede tener en las en personas. las personas una plaza con el mismo presupuesto que una casa Ujú. es enorme. Sí, ya se convierte en ¿No? algo social. Sí, mira, todo es social, todo debería Sí, ser social, ¿no? Pero bueno, pero sí, es decir, se vuelve más comunitario, entonces esta escala era genial y fue también donde fui descubriendo mi ciudad, ¿no? Con eso tenía yo que ir a 100 lugares diferentes en todas las delegaciones de la Ciudad de México, ¿no? Del DF. Entonces, ahí creo que muy rápido entendí por dónde iba, ¿no? qué Y es lindo. curioso porque a pesar de que he subido y bajado de escala y planeación y no sé qué y no sé cuántos y he entrado a más de consultorías y tal, la vida un poco siempre me regresa a los mismos temas de repente, ¿no? O sea, en estas idas y vueltas vas ganando experiencia, vas ganando afirmación, he ganado herramientas, pero al final de cuentas siempre un poco vuelvo a, a querer poder incidir en la mayoría de la población, en los territorios que más necesitan y creyendo fielmente, ¿no? En el espacio público y en el espacio colectivo como un bien común, ¿no? Entonces, eso fue nuevamente un paradigma. O sea, para mí así fue un antes y un después. O sea, no, Exacto. no hay de otra, ¿no? Y claro, el trabajo era así medio ingenuo, ¿no? Me acuerdo que yo quería hacer un manual y sabes que lo estaba yo diseñando en AutoCAD. Pues claro. O sea, Dios Sí, sí, mío, ¿no? sí. O sea, un poco así era todo, pero porque yo era una chavita, ¿no? Coordinando un programa, pero fue muy bonito. Ya inclusive en ese momento ya estábamos trabajando con los arquitectos, entonces fue una cosa así, un antes y un después, Bella. nuevamente. O sea, y Sí. el estar en las instituciones y poder servir, ¿no? Es un lujo. O sea, Y, por ejemplo, tú, ya yéndonos así como para otro lado, ¿cómo fue la primera vez que te rechazaron algún proyecto o que cometiste, digamos, algún error? ¿Cómo reaccionaste o cómo lo manejaste? ¿Qué tan grande, qué tan chiquita estabas? ¿Cómo fue eso? ay, Dios mío, hay tantos, ¿no? Que no, yo creo que, Pero el ¿sabes? primero, así el No, no, no. primero. Es nada más una anécdota. Yo me acuerdo que
un colega, ¿no? Un compañero y gran amigo, Alejandro Leal y yo, teníamos la idea de poner un puesto, Ujú. ¿no? De todos los proyectos que no vendíamos, ¿no? Y de todos los proyectos que hacemos en arquitectura y que nos funcionan, ¿no? Entonces, así como venden, de repente en esa época eran los CDs, ¿no? Ajá. Decíamos, en vez de vender software, pues vamos a ver proyectos, Ajá. ¿no? Entonces aquí el baño que le hice a la tía que nunca se hizo, la casa del no sé qué, aquí tengo un hospital, ¿no? Pues da lo mismo, ¿no? Entonces esto lo digo, claro, con gracia y casi lo queríamos hacer como un proyecto medio artístico, ¿no? Este, pero mira, yo soy muy mala con las frustraciones. Okey. Sí, o sea, he aprendido y con terapia, ¿no? Pero soy mala con las frustraciones, ¿no? Es la verdad. Pero sí, yo qué sé, muy rápido, no me acuerdo, no sé, no había ni acabado la carrera, ya me habían dicho que, sí, que, me acuerdo, sí, había hecho un proyecto de una casa, para la mamá de un amigo, y dije: "Qué divertido". Y me acuerdo, es que me dijo: "No, es que yo la verdad es que estaba buscando algo como así". Entonces empezó a sacar unas revistas como de casa y jardín, ¿no? Eh, entonces, claro, son esos momentos que, claro, me frustré porque le había dedicado tiempo, pero al mismo tiempo dije: "Es que no es por aquí". Dije: "Ay, muy bien, total, Ajá. no pasa nada", ¿no? Este, mm, entonces, pero sí, me frustro, pero al mismo tiempo, nuevamente, creo que he tenido una suerte de atinarle don Sí, a fin de cuentas, eso te fue llevando como un sí, caminito y ya fuiste llegando a lo que sí era para ti. sí, sí. Y entonces ahí yo creo que me he hecho un labor de convencimiento y Ujú, cuando quiero, y entonces me enterco. claro. Y por decir, en estas etapas en la que estabas como creciendo, descubriendo nuevas rutas, nuevos mundos y todo, ¿en quién te apoyabas para sobrellevar tanto cambio? Ay, mira, qué padre. Está bonita esa pregunta, ¿no? Porque creo que eh, sí, yo creo que a veces pensamos que estamos más solos, ¿no? Sí. Y yo creo que, porque por más que sea un trabajo o la arquitectura sea nuevamente una disciplina humana, ¿no? También tiene una parte solitaria porque es creativa, ¿no? Y porque nuevamente tenemos este vicio de que tenemos que trabajar y todos, cada uno y cada una, ¿no? Poner nuestro propio despacho con nuestro propio nombre. Entonces Ujú. eso nos carga de mucha presión, ¿no? Entonces yo creo que nuevamente en estas idas y vueltas, pues he tenido gente em, maravillosa al lado, ¿no? Y de muchísima suerte y de muchísima confianza, ¿no? Entonces, yo creo que tanto profesores, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM, Humberto Recalde fue una persona que me apoyó, Felipe Leal, ni se diga, ¿no? Hoy en día es así un gran amigo, un confidente, un mentor, una persona que me ha visto en todas estas idas y vueltas, ¿no? Él estaba como director de la facultad cuando me fui a Madrid. Entonces, creo que es importante cultivar estas relaciones, ¿no? O sea, buscar espacios y relaciones de confianza, Claro. ¿no? Entonces yo es algo que he venerado así muchísimo, ¿no? Mis papás también, ¿no? O sea, he tenido un lujo, ¿no? O sea, de dos papás también como súper clavados, ¿no? Y cada uno en su diferente trinchera, em, pero también como mucho en mi proceso, Sí. ¿no? O sea, hay una parte donde... em, no sé, nuevamente en estas idas y vueltas sí, o sea, es tener estas personas, tener mis amistades, colegas, em, con las que te reafirman, ¿no? Y nuevamente yo creo que en cada lugar en el que he estado, he construido tal vez una cierta complicidad, ¿no? Ujú. Entonces se han vuelto personas como testigo que te van acompañando, ¿no? Y que les vas preguntando, ¿no? Sí, dirías que te has Sí. apoyado en personas para sembrarte como en Sí, un sí, lugar. y eso, o sea, esto digo, ahorita todo lo digo como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Pero no, o sea, obviamente adaptarse a vivir en diferentes lugares o cambiar de diferentes ámbitos, también hay mucha incertidumbre siempre, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es algo que me gusta, ¿no? Me gusta la aventura, me gusta lo nuevo,
pero también requiere de muchísima adaptación, ¿no? Ujú. Em, y de confiar, ¿no? Confiar un poco en el proceso, Sí, ¿no? Entonces, y de buscar relaciones, ¿no? Y eso yo creo que es algo que lo he valorado, que, o sea, creo que hay personas y personas, ¿no? O sea, estilos, y hoy veo que como suerte y que he trabajado en construir relaciones. sí, Tampoco claro, donde llego y donde piso, lo más importante las son las relaciones, personas. las personas, o sea, y las relaciones de confianza. Ujú, Sí, hay que construir relaciones de confianza. O claro. sea, he tenido la oportunidad de estar en lugares donde me han depositado mucha confianza, ¿no? Donde me han dicho: "Laura, puedes hacer el programa de recuperación de espacios públicos con Sí, te tus confiaron un veintitantos". proyecto, pues, muy Ajá, y importante. después el programa general con Felipe, y después con el siguiente secretario también. Entonces, hay que construir Buenas relaciones. esa confianza. Entonces, bueno, tú si tuvieras que poner en una balanza lo que es enfocarte en tu portafolio o a lo mejor más en construir esas relaciones, ¿qué crees que pesaría más? ¿O dirías que ambas? No, yo diría que ambas, Ujú, ¿no? Yo diría que ambas. A veces se nos olvida sobre todo la parte de las relaciones, en el sentido de las relaciones más honestas, ujú, ¿sí? O sea, creo que también hay que construir relaciones estratégicas, ¿no? Y eso sí creo que es algo que no lo sabemos hacer muy bien en arquitectura, o sea, es comunicar y vendernos y ponerle palabras de valor y números, ¿no? Em, y saber que hay que hacer, sí, una red de contactos, ¿no? Porque después hay un momento que se te acaban las tías a las que les vas a hacer la casa. Entonces, ¿cómo lo ¿quién haces? sigue? ¿No? ¿Qué sigue? Exacto. Y ahí, y si trabajas con el urbanismo, es todavía menor el universo, ¿no? O sea, trabajas que con instituciones o con instituciones o con instituciones, ¿no? Ya sea públicos o privadas o lo que sea, pero tu tía no te va a contratar para hacer un plan parcial, Sí, sí, sí. ¿no? Ni para hacer un programa de espacio público. Entonces, sí hay que construir relaciones, pero yo creo que sobre todo estas relaciones de calidad, ¿no? Entonces, ahí sí, yo creo que es algo que como que un poco no he soltado la mano, ¿no? Es Ujú, decir, mis amistades de aquí o como personas que se vuelven un poco con tus cómplices, ujú, ¿no? así Hay que es. buscar cómplices en el mundo, ¿no? Cómplices que quieran también transformar, ¿no? Y para Sí, tener esa complicidad hay que respetar, ¿no? Hay que cuidar, hay que dedicarle, pues sí, también un montón de tiempo, ¿no? Y yo también lo he descuidado, no creas, ¿no? O sea, a veces, yo no necesariamente si es por el currículum o por la ambición de hacer proyectos, ¿no? De transformar la ciudad, a veces he pasado por encima de muchas personas, mucho. sí, suele Mucho, pasar. ¿no? O sea, me pasó bastantes veces, ¿no? En la administración pública o no en la administración pública, ¿no? Que por en nombre de la transformación social y de la ciudad, pasas encima de todo el mundo, ¿no? Pensando que así es, ¿no? Entonces eso te saca la jugada, Claro. ¿no? Y no confiar. Sí, ¿No? Entonces, totalmente. he ido aprendiendo, pero es algo de todo el tiempo, ¿no? Y creo que se necesita, yo que esas habilidades, nuevamente, yo creo que habría que saber mejor, ¿Crees ¿no? que es algo importante que Importantísimo. deberían de implementar en las escuelas, como ayudarnos a desarrollar esas, pues, esas habilidades que digamos que a lo mejor uno no las toma en cuenta o las pasamos de largo cuando realmente es lo que nos abre puertas en un futuro? Claro, yo creo que en la medida en que se entienda que la arquitectura no nada más es doméstica, y que hay que trabajar con la sociedad y sobre todo con otras disciplinas y con Ujú, otros conocimientos, yo creo que, vas adquiriendo eso en la práctica, ujú, ¿sí? Sí creo que también hay métodos, ¿no? Obviamente hay herramientas, pero sobre todo es más
con la práctica, ¿no? Sí. Yo creo que ahora se está reabriendo la arquitectura, se vuelve otra vez más permeable el hecho de que ustedes tengan este programa, el hecho de que existan las jornadas aquí en el ISAT, ¿no? Se habla de la diversidad de actuación que hay en la arquitectura, pero, y eso es importantísimo, ¿no? Pero creo que si no trabajamos de manera transdisciplinar, ¿no? Si no trabajamos con la comunidad, si no trabajamos con el sector público, si no trabajamos escuchando a la tía o al tío, a lo que sea, como parte del proceso, Nos vamos quedando. nos quedamos totalmente frustrados, ¿no? Así es. Entonces es mucho más difícil, ¿no? Y volviendo al Y tema, perdemos una oportunidad, ¿no? sí, claro. Volviendo al tema, por decir, del portafolio, ¿cómo crees que a ti te ha ayudado el que le hayas, digo, porque obviamente hicimos nuestra investigación previa Sí. y vimos en tu página web que tienes mucho, pues, parte de tu trabajo? ¿Cómo crees que eso te ha abierto a ti las puertas, sobre todo en otras partes del mundo? Ok. A ver, creo que sí es una súper pregunta. Em, un poco cómo comunicar y contar nuestra historia, Así ¿no? Al es. final. Em, yo creo que como he tenido que hacer tantas veces el currículum, porque estoy yendo y viniendo, ¿no? Ujú. Eso ayuda, ¿no? De repente ya lo haces cada vez más rápido, ¿no? Y, y a veces vas entendiendo para quién te vas dirigiendo, ¿no? Pero es importantísimo, ¿no? Y a veces no lo hago de manera, ahorita, por ejemplo, mi página todavía ni está actualizada, el LinkedIn tampoco, ¿no? Vengo, como conté, vengo regresando ahora de Brasil, entonces me toca hacer ese trabajo y ojalá que pronto tengamos algo más actualizado. Pero yo creo que es un ejercicio súper útil. Es un ejercicio donde es no nada más presentar un menú, ¿no? De lo que se ha hecho, ¿no? Sino es presentarte, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que saber editar, ¿no? Qué se pone, qué no se pone, quién lo va a leer, ¿no? Entonces, ¿en qué idioma o en qué lenguaje, ¿no? Dependiendo de con quién te vayas a dirigir, es un tipo de comunicación, ¿no? Ya sea más gráfica o más textual. Entonces ayuda muchísimo, ¿no? Es importante. Eh, También, ha sido, a mí a veces me gusta, ¿no? Me da flojera, obviamente, pero de repente es muy padre porque te acuerdas, ¿no? Y recuerdas lo que has pasado y te das cuenta nuevamente de quién te importa y quién no te importa, ¿no? Entonces yo creo que uno se vuelve más selectiva en contar qué historia, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es importantísimo, ¿no? O sea, ¿Cómo es presentarte al mundo? cómo presentarte al mundo, ¿no? Y nuevamente ese mundo que también es muy diverso, saber, bueno, cómo vas a presentar es diferente hacer un currículum, hacer una página, si tu trabajo, si lo que tú quieres son clientes corporativos, o si tú quieres un trabajo más bien más institucional, o si tú quieres un trabajo académico, ¿no? Claro. Entonces son diferentes interlocutores, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber con quién estamos conversando y yo creo que tal vez lo más difícil es, sin perder la esencia, tal vez sí con qué herramientas comunicas, ¿no? Que sí, que no, pero que sigues siendo tú, como una manera como más honesta, Ujú. ¿no? Em, y eso muchas veces significa, eso Dios mío, o sea, yo he aprendido, digo, también como muchos trancazos, ¿no? Porque en todas estas idas y vueltas he hecho de todo, ¿no? Y, y, em, y también de repente cuando uno se vuelve consultor aceptas todo tipo de cosas, ¿no? Que a veces dices, bueno, ni al caso, ¿no? Entonces yo creo que estos ejercicios a veces ayudan a decir, bueno, y esto no encajará nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber también empezar a editar, Sí. ¿no? Y saber tal vez dónde uno y una es más útil, ¿no? Dónde una está su corazón, pero dónde ese corazón y esa energía va a tener más impacto, Ujú. ¿no? Entonces es importante encontrar esas habilidades, ¿no? Así es. Pero eso solo, pues sí, Con el tiempo, con literal. la Con los práctica, trancazos. con los fracasos, sí, y observar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que el hacer un buen portafolio ayuda, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, tengo una amiga, Margarita Flores,
que por cierto ya ha pasado mucho tiempo aquí también en el ISAT, ¿no? Y ella justamente se dedica ahora a trabajar con exalumnos a construir su historia, ¿no? Muy Entonces, importante. súper. Entonces, de hecho, tiene ese un método, ¿no? De que se llama Nuevas Prácticas, para un poco ver, bueno, cómo encaminar y cómo comunicar y qué comunicar, Sí, porque ¿no? a uno lo pones a hacer su portafolio, que a mí me llegó a pasar, que digo, bueno, ¿y qué enseño? O sea, ¿qué pongo? ¿Qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero que la gente vea, para qué quiero que me contraten? Todo eso como que siento que el hecho de tener a lo mejor una guía, sí, precisamente es muy útil como para saber qué contar. Sí, sí, sí. Sí, Sí, exactamente. Yo creo que sí es algo que no lo tenemos tan claro en la arquitectura, ¿no? así es. Y creo que pensamos que tal vez nada más el lenguaje básico, ¿no? Es complejísimo y muy lindo, ¿no? Pero tal vez el lenguaje de la arquitectura a veces nada más es suficiente y yo que a veces no. Ujú. Oh, hay que ver cómo ¿Cómo la mente, hacerlo? cómo hacerlo, Sí, cómo contar la historia, ¿no? sí. Y nuevamente, yo a veces, yo últimamente le he apostado un poco más al caos, ¿no? O sea, en los momentos donde no sé muy bien para dónde, ¿no? Entonces ahí entra el portafolio a modo diversidad, ¿no? Es como, aquí tengo una tiendita, ¿no? Un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Entonces un poco de todo y es de estos colores, pero también hay frutas y verduras y pan tradicional, pero también tenemos un pan que es vegano y es transgénico. Pero entonces esa es mi estrategia, ¿no? Pero hay veces que digo frutas, Ujú. ¿no? Entonces solamente frutas. Em, entonces esto lo digo porque, no sé, tal vez por también mi propia trayectoria, ¿no? Sí, Entonces tampoco también para está no bien. frustrarnos tanto como Sí, de cómo le hago, o sea, se puede modificar a fin de se puede cuentas. modificar, se puede modificar. Y a veces es interesante, ¿no? O sea, de hecho, yo he aprendido mucho escuchando de otras personas, ¿no? Que yo sí, pero es que estoy súper dispersa y siempre estoy de un lado y para el otro, y ahora estoy con plano general, pero también estoy trabajando con esta cosa de las banquetas y no sé qué, ¿no? Y haciendo un libro y dando clases. Dice Laura, pero es que eso eres, Ujú. ¿no? Es Entonces parte de tu también, esencia. sí, entonces también he hecho las paces un poco con la tiendita. Ujú. Es decir, sí, es un abarrotes, ¿no? Y todo bien, Soy una ¿no? tienda de Y abarrotes. se vale, ¿no? Sí. Entonces, solo que el abarrotes sí tiene una selección, Ajá, eso sí, ¿no? O sea, hay una curaduría de qué es lo que se va a vender y claro. dónde se acomoda, ¿no? Pero a veces el abarrotes es nada más una tienda de orgánicos, Sí. ¿no? Y a ¿Qué veces, y a crees? veces se vuelve otra vez abarrotes o ferretería también. De repente, Sí. ¿qué crees que es lo más difícil de tu trabajo? O sea, ¿qué dirías que es como el reto principal al que te enfrentas día con día? A ver, yo creo que varias cosas, pero una es que yo que los retos más difíciles han sido el trabajo con equipo en grandes instituciones, ¿sí? Em, yo creo que ese es ha sido un reto importantísimo, ¿no? A mí me encanta trabajar en equipo, me encanta tener equipo, me encanta coordinar. em, Al mismo tiempo, es un se necesita mucho arte, ¿no? Ujú. Y muchísima paciencia y, y es algo que a mí todavía me cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, Sí. es por ejemplo, mi última experiencia en Fortaleza fue muy difícil, ¿no? O sea, fue muy enriquecedora en sentido de los proyectos, ahora sí, pensando más en los proyectos y que las relaciones, eran proyectos geniales, innovadores, y yo ahí totalmente como con mi letrero de turista, ¿no? Fui totalmente la mexicana extranjera primera, totalmente infiltrada en las secretarías, ¿no? Haciendo cosas, inventando cosas. Entonces, medio que nadie entendía, yo perfecto, ¿no? Entonces, mientras que no me entendían, yo hacía cosas. eh, pero al mismo tiempo yo tenía un equipo y fue muy difícil, ¿no? Ujú. Y ahí me di cuenta que no había sido la primera vez, ¿no? Que el armar equipo, o sea, el armar un equipo Sí, no juntar donde gente. haya, exacto, donde haya confianza, hay que saber delegar, Sí. hay que saber soltar, ¿no?
Y yo soy así medio workaholic y a mí me pasó que yo llegué a Fortaleza para trabajar. A mí me invitaron, o sea, yo me mudé de Sao Paulo a Fortaleza, en el norte, a 3 horas y media en avión. Entonces, para mí no existía otra cosa más que aparte de nadar en el mar fantástico, Ujú. este, eh, eh, que trabajar, ¿no? O sea, yo decía, bueno, me están permitiendo en Brasil, ¿no? Poder incidir, entonces voy a trabajar aquí, Ujú. ¿no? Entonces, para mí era muy frustrante el ritmo de trabajo, em, donde, Dios mío, es que se tardaban en horas en el café y en el desayuno y en la merienda, y es que es la hora del pan, y era la hora del té, y la hora del cuscús, y la hora de la no sé cuántos. Entonces, esto que le parece un chiste, ¿no? Pero no, o sea, yo necesitaba entender también que habían otras condiciones, Sí. ¿no? Y que había muchas personas que tenían mucha responsabilidad y sobre todo mujeres, Ujú. ¿no? Que tenían hijos y que tenían que hacer un montón de cosas, ¿no? Em, y que ahí son de estas experiencias donde aprendí ahí, bien difícil, ¿no? Pero aprendí queriendo ser un motor y que llegara a cambiar y porque había toda una expectativa de que, yo una autoexpectativa, Autoexpectativa. ¿no? De querer transformar en 5 minutos una ciudad. Entonces, sí, me costó mucho, mucho trabajo construir lazos mínimos de confianza. Sí, claro. De confianza a confianza, o sea, donde sabes que hay una conexión intelectual, que hay una conexión ideológica y que hay una conexión nuevamente de confianza en el sentido de hacer equipo. Estamos aquí, ¿no? Para, para hacer las cosas. Entonces eso significa negociar tiempos, negociar prioridades, ¿no? Entonces yo tuve que aprender a tener Tienes que horarios. adaptarte, sí. Sí, y lo que fue magnífico es que yo me quejaba, ¿no? Decía, bueno, pero es que ya todo el mundo se va a las 5. Bueno, a la final yo me iba a las 5. Sí, Genial, que qué me iba a lindo. nadar. Esto es riquísimo, ¿no? Y luego me iba a trabajar porque tenía otro trabajo también en Sao Paulo, pero yo creo que eso. Entonces yo creo que saber hacer equipo, tener metodologías, tener conocimiento, tener humildad para poder delegar, para poder negociar, para poder dejar que entren otras prioridades más allá del trabajo, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Y la otra que es, yo creo un poco la gestión de los propios proyectos, ¿no? O Sí. sea, me encanta estar en todo, metidísima y de arriba abajo, y salto de escala, y salto con los proyectos, ¿no? Entonces, hay que saber decir no. Entonces, es algo que yo creo que es bien difícil en la arquitectura porque nos apasiona. ¿Cómo le haces? O sea, llegan con un proyecto que a lo mejor no es lo tuyo, ¿cómo les dices que no? Es que soy muy malísima en eso, o sea, que Yo no me también, vengan, por eso yo huyo. pregunto. Salgo huyendo, que no me digan. Sí. Mira, yo mucho tiempo nunca dije que no, ¿no? Em, yo creo que ha servido en el momento que hago cuentas de cuánto tiempo le voy a dedicar, Ujú. y qué tiempo me va a quitar para hacer otras cosas que me gustan más. Sí, que de verdad te pones Sí, a pensar, no nada más por el simple hecho de complacer o sí, decir que sí, exactamente. Sí, ponerte a ti como sí. primero. Ponerte como primero y poner las cosas que te gustan como primero, Sí. ¿no? Porque el problema es que llega un momento que no distingues y piensas que todo te gusta, ¿no? Y sí, todo me gusta, así como todas las ciudades, digo, ya me quiero quedar Ujú. en Chihuahua, ¿no? Y quiero aceptar todos los proyectos y todos los trabajos, ¿no? Y a veces gratis, ¿no? Porque también es importante, hay que tener impacto, ¿no? Pero yo creo que en el momento que empezamos a hacer las cuentas, al final es una decisión de dónde está nuestro tiempo. Sí. Sí, entonces, estas idas y vueltas y el hacer el currículum y revisar el histórico ayuda a hoy ya sé que no. Ujú. Entonces, ahí sí, muy rápido digo que no. Pero ha sido Te difícil ha y más costado. bien recurro aparte de la terapia, ¿no? Pero recurro a recordar estos momentos de incomodidad, ¿no? Sí. Es decir, ¿no? ¿En qué momento acepté Exacto, o todo sea, este proyecto? precisamente esos malos momentos que a lo mejor en algún momento pasaste, te ayudan a que ahorita ya no
cometas esos mismos errores. Sí, sí, sí. Yo creo que es bien interesante, ¿no? O sea, intentamos agradar, ¿no? Porque yo creo que la arquitectura tiene algo de eso, ¿no? O sea, es un arte, ¿no? Es un arte, es una función, tiene una parte de servicio, ¿no? Entonces es muy bonito el poder ayudar, ¿no? El Claro. poder servir. Pero eso no significa que tengas que agradar, Ajá. ¿no? Porque es muy curioso, porque yo por un lado me gusta agradar, pero por otro lado soy muy contreras también, ¿no? O sea, me Ujú. encanta la idea de poder como romper con los esquemas y transformar las cosas y generar nuevas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy ya sé que para mí es mucho más importante esto secundario, que tal vez mi papel está más en buscar nuevas maneras de todo el tiempo. Ujú. ¿No? Entonces mi práctica ahora ha sido, o sea, y la estoy intentando fortalecer cada vez más en buscar proyectos experimentales, en proyectos que lleven, que busquen nuevos materiales o que busquen nuevas soluciones para una resiliencia climática o nuevas maneras, por ejemplo, de participación, nuevas herramientas. Entonces eso me da mucho más satisfacción, Hacer algo ¿no? nuevo. Hacer algo nuevo, entonces, que tal vez buscar o recurrir a las recetas que ya sé, Ujú. ¿no? Entonces pienso, bueno, sí, tal vez aquí soy más útil, ¿no? Soy más feliz, eh, y tal vez ahí tengo yo una función, ¿no? Entonces, y en esta parte, porque tiene también una parte inclusive hasta medio, no necesariamente contestataria, pero de buscar nuevas cosas, ¿no? Entonces dedicar eso, decir, bueno, ahí voy a hacer, a 2 o 3 van a ser infelices porque voy a Ujú. buscar algo nuevo, ¿no? O va a ser incómodo, pero tal vez eso es, ¿no? Entonces esto es un aprendizaje que lo estoy aquí sacando contigo, Karina, pero un poco por ahí va. Sí, Sí, todas pero es esas bien difícil, ¿eh? incomodidades que yo creo que todos en algún momento vamos a experimentar a la hora de querer vender nuestro trabajo, porque a fin de cuentas eso es, o sea, claro que estás ayudando a la gente, claro que estás proponiendo soluciones nuevas, creativas, pero a fin de cuentas tiene que ser remunerado. ¿Cómo le haces tú para evaluar tu trabajo? O sea, ¿cómo sabes tú cuánto vale? ¿Cómo Mira, le haces? yo soy Ajá. muy mala, muy, 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 muy mala en cobrar. Ujú. Eh, lo he aprendido, sí. Lo he tenido que aprender, ¿no? Porque llega un momento que tienes que pagar las cuentas. Em, yo creo que también como mi trayectoria ha pasado mucho por instituciones, ¿no? Entonces, decir, ahí tú tienes un salario fijo, Okey. ¿no? Entonces, y no es negociable, Ujú. ¿no? No es negociable en una organización internacional o no es negociable en un gobierno, ¿no? Es este puesto y tiene este dinero y ya está, ¿no? Entonces, eso tiene su cierta comodidad, Claro. porque no hay que negociar y entonces más bien el compromiso en mi caso ha sido personal, Sí, ya solo ¿no? dices sí, no. Es decir, sí, ahí sí, sí, no, y más bien tú decides qué hacer con ese tiempo que te están pagando, Ujú. ¿no? Entonces, eso normalmente ha tenido una cierta facilidad, Sí. ¿no? Pero, yo creo que en general en los proyectos es un ejercicio yo creo bien difícil. Yo creo que aquí necesitamos sí de mucho apoyo de otras, disciplinas, porque tenemos un trabajo que es bastante subjetivo. Ujú. Es decir, nosotros no calculamos en qué momento te va a llegar la idea padrísima. O sea, dices: "¿Cuántas horas le voy a dedicar?". No, pues, no sé. Puede llegar mañana, puede Sí, tardar y 2. eso es. O sea, a veces el trabajo real es así, Ujú. ¿no? Claro que en la medida que una va creando una práctica y va uno sistematizando procesos internos y va generando procesos de trabajo dentro de un equipo, uno empieza ya a saber más o menos el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que contar el tiempo es importante, Te ¿no? ayuda. Ayuda, sí. Pero nuevamente siempre nos estamos moviendo en un campo de la subjetividad, o sea, porque Sí. hay un proceso creativo. Y eso es importantísimo que se entienda también, ¿no? Y que respetemos eso. Ahora, ¿cómo darle valor? Pues quién sabe, ¿no? Pero yo creo que, o sea, piensa un poco como el arte, ¿no? O sea, ¿quién define cuánto vale, no? Lo defines frente tal vez a otra pieza o alguien, quien es un evaluador de una pieza de arte, ¿no? No sé. En nuestro caso sí podemos hacerlo en términos del tiempo, pero nuevamente es difícil, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, ahorita pensando en temas de ciudad,
estamos como tan... Es curioso porque ¿quién hace la ciudad? Ujú, ¿Quién construye la ciudad? ¿No? Es el mercado inmobiliario que contrata a 3 arquitectos y el mercado informal, ujú. ¿no? Entonces, realmente, habemos muchos arquitectos y la ciudad la termina construyendo, se construye de otra manera, ¿sí? Entonces, yo creo que hemos dejado de ocupar espacios, y hemos dejado, tal vez, nuevamente de buscar valor y tal vez comunicar de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso, el último proyecto, conseguimos un proyecto lindísimo que nos van a financiar por 5 años, esto en Sao Paulo, para transformar escuelas en minibosques, ¿no? Em, ¿Cómo logramos bajar unos recursos muy importantes? Fue a partir de darle un valor desde la perspectiva de la salud. Entonces dijimos, ¿Qué bueno, ¿cuál impacto es iba a el tener? impacto va a tener en la reducción de salud, en el clima? Entonces, el clima en la salud, ¿no? Entonces, buscar otras maneras de cuantificar De darle también, valor. de darle valor, ¿no? Esto nuevamente no quita que cómo darle valor a un proceso artístico Ujú. y creativo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Ahí yo creo que es mucho más subjetivo, ¿no? Eso no quita que Sí, tiene que también existir, pero yo creo que sí, a la manera en la medida que sepamos entender el impacto que vale un lo que buen hacemos. diseño, la innovación, ¿no? El decir, vamos a buscar una solución, e inclusive esto puede tener un riesgo, pero vale, y lo vale, y es importante, ¿no? Entonces tal vez hay que cuantificar, bueno, ¿qué pasa si haces business as usual? Eso, por ejemplo, no hacemos. Eso no hacemos en urbanismo. Ay, ¿cuánto cuesta el puente? Bueno, ¿por qué no tal vez tenemos que cuantificar qué pasa cuando no hacemos el puente? Exacto. ¿No? Entonces, ¿cuántas muertes se están causando mientras no sigamos tal vez sin reducir las medidas de, no sé, de velocidad, ¿no? O no hacer raquetas. ¿Cuántas personas no salen de su casa? ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a buscar otras maneras de cuantificar, ¿no? Y eso Y qué nuevamente no bonito, quita sí. el reto de darle valor a la pasión. No Sí, sé. sobre todo, como comentas tú en el urbanismo, porque literalmente cambias incluso la rutina diaria de las personas, el cómo se desenvuelven en su espacio. Hablábamos en alguna de las materias que yo llevé, ahorita que ya estoy a punto de graduarme, Ujú. que nos hablan mucho de cómo en verdad la arquitectura sí impacta incluso en la violencia, la recreación de las personas, en todo, o sea, literalmente estamos nosotros rodeados de arquitectura y sí es muy importante, como dices tú, darle el valor precisamente a lo que le estamos haciendo a las personas, Sí, a lo qué que estamos bonito. haciendo por ellos. Sí, es bonito y es importante creérnosla, ¿no? Pero digo que tal vez para creérnosla necesitamos recurrir, tenemos que dialogar con otras personas, como dialogamos normalmente en nuestro propio círculo, Ujú. entonces pensamos que es evidente, ¿no? Pero tal vez yo creo que No, tenemos y que a veces traducir. no es tan evidente, creo que hay que hacerlo consciente, Sí, porque si en el día a día podemos nosotros como desenvolvernos y llevar a cabo nuestra rutina que tenemos, diaria, y muchas veces creo que nos llega a pasar esto que no volteamos a ver nuestro alrededor, no nos damos cuenta de cómo se desenvuelven las personas en los parques públicos, cómo es que las personas a veces, em, batallan, ¿por qué? Porque la ciudad no está hecha para peatones, o sea, todo ese tipo de cosas creo yo que, como dices tú, son las que le dan el verdadero valor a lo que estamos haciendo. sí. ¿Y qué es de lo que tú has aprendido aquí, que has observado, por ejemplo, en Así es. Chihuahua? Ujú. No, pero cuéntame algo, ¿Qué es lo sí, que yo he algún observado? proyecto, por ejemplo, algún proyecto de arquitectura, de paisaje, de diseño urbano que haya tenido este impacto. Pues mira, yo creo que el máximo impacto que yo he visto, por ejemplo, en el centro, en donde estuvimos ahorita en la tarde, ahí por decir, antes no era peatonal. O sea, Ujú, antes no estaba hecho para personas, pues, para que las personas caminaran. Entonces, precisamente se hizo ese cambio en el que cerraron varias calles, y tú ahorita pasas por ahí y ves cómo la gente está, o sea, siempre está lleno de personas, y la gente incluso va ahí
aquí en Chihuahua tenemos algo muy lindo que hay mucha gente que se va literalmente ahí a bailar. Sí. No sé si has visto Sí, los sí, me dijeron, videos, sí, vi. pero es muy bonito saber cómo de verdad sí hubo un cambio enorme en la vida de las personas que cruzaban por ahí diario. Entonces sí, este, pues bueno, me gustaría como dar esta continuidad a cómo, por decir, tú ahorita con esto que has aprendido tras varios años, con toda tu experiencia, más que darte un consejo a ti misma con tus vivencias, ¿qué le dirías a los que están a punto de salir? ¿Qué habilidades les recomendarías que les dieran prioridad? Okey, yo creo que a quien está a punto de salir, o sea, yo creo que yo haría un ejercicio como de para adentro y uno para afuera, ¿no? O sea, estoy recuperando aquí de sus preguntas, ¿no? Sí. O sea, en el sentido de un poco de, bueno, revisar el currículum, ¿no? Revisar qué es lo ¿Lo que consideras importante? sí, tal vez hacer un ejercicio, por ejemplo, de, bueno, ¿qué en la facultad me conecta? ¿Con qué me conecto? ¿No? O sea, yo creo que antes de salir a la, entre comillas, realidad, ¿no? Es importantísimo conectarnos, ¿no? O sea, Ujú, yo creo que la academia es un espacio para explorar, para ir encima de los límites, para ser ultra creativos, ¿no? Disruptores, o sea, es de aquí donde tienen que generar las nuevas ideas, ¿no? ujú, O sea, es en la, o sea, es en la universidad, es en la academia, es en donde sí formamos, se forman personas, pero donde se forman ideas, ¿no? ujú. Entonces yo creo que es importante, yo diría, bueno, rever cuál ha sido el camino y la trayectoria y ver dónde me he conectado, ¿no? Sí. Okey, ¿qué me he conectado? ¿Qué son los puntos en común? ¿No? ¿En dónde me he sentido cómoda? ¿En dónde me he sentido apasionada? ¿No? Y tal vez ver qué falta, ¿no? Y por otro lado, yo pienso un poco más bien hacia afuera, entender que la arquitectura, el diseño es multidimensional y que hay mucho por hacer. No cerrarse a un solo Exactamente, no, camino. no solamente diseñar, cerrarse a un solo tipo de práctica, ¿no? O sea, inclusive cuando hablamos de urbanismo, en el propio urbanismo, que ya es un mercado, que ya es un nicho, por decir algo, ¿no? O es una escala de la ciudad, hay muchas cosas que hacer, Ujú, ¿no? Ahí se trabaja con participación, hay que trabajar con datos, hay que trabajar con diseño, hay que trabajar se puede trabajar con temas legales, ¿no? Se puede también trabajar con temas de visión o de comunicación, ¿no? Hay personas que se dedican a trabajar la arquitectura desde una perspectiva tal vez editorial, ¿no? Otros que quieren hacer eventos. Entonces, hay un montón de dimensiones, yo creo que poco atendidas, donde tenemos un papel importantísimo, ¿no? O sea, nuevamente, ¿qué pasa si tal vez trabajamos o sea, tal vez pensar que hay que trabajar con otras disciplinas, yo creo. O sí, sea, a mí ha sido un poco un aprendizaje, una fórmula. O sea, hoy mis equipos no somos, la mayoría no somos arquitectas, justo. arquitectos, ¿no? O sea, en mi equipo somos, es una psicóloga y un artista, ¿no? Y un matemático y un administrador. Y hoy en día me es más importante tener una abogada, y un programador, Ujú, ¿no? Entonces, o sea, ahí es donde me hace sentido, ¿no? Entonces, yo creo que un poco eso, o sea, es, observar, conéctate. entender que hay toda una dimensión, eh, poco atendida y donde tal vez tiene más sentido el trabajo y ver ahí dónde se conecta con lo que has aprendido y lo que te mueve, porque te tiene que mover. Eso sí, o sea, la arquitectura es para que te mueva. O sea, si no, dedícate a otra cosa, pero te Claro. tiene que mover. O sea, la creatividad, el diseño es pasión, es entrega, o sea, sí contar horas y tenemos que cobrar mejor, pero te tiene que gustar mucho, te tiene que gustar mucho. O sea, nos tiene que gustar, ¿no? O sea, porque es ahí realmente donde se genera la creatividad, donde vas a poder entregar lo mejor de ti. ¿No? Y donde Exacto. va a tener más impacto. Impacto. Inclusive tal vez hasta la puedes entrar a cagar, pero entonces es que la súper recontra, ¿no? Pero aún Eh, así no vas a abandonar, ¿por qué? no Porque vas a abandonar. existe esa pasión. Exactamente. Entonces yo creo que un poco eso, primero revisar y después entender las diferentes dimensiones.
yo sí creo que hay que trabajar de manera transdisciplinar. Yo creo que, no sé, y pensando aquí en Chihuahua y otra vez en el adentro y en el afuera, ¿no? O sea, yo invitaría a que exploren su ciudad, ¿no? Como campo, como laboratorio, Ujú. ¿no? O sea, y decir, bueno, ¿qué se puede hacer con este paisaje? ¿Qué se puede hacer con esta cultura? ¿Qué se puede hacer con ese centro histórico? ¿No? ¿Qué no se puede hacer o qué no se debería de hacer? ¿Qué podemos aprender de todos los proyectos de las presas? ¿No? Entonces, ¿qué se puede hacer con este clima? ¿No? ¿Qué tipo de medio ambiente? ¿No? Entonces, ¿qué tipo de arquitectura está demandando, por ejemplo? ¿No? ¿Qué significa ser una ciudad prácticamente fronteriza? Entonces yo creo que hay aspectos que hay que entender, pero esto como de manera interna, y luego la otra, buscar otros lugares también. O sea, yo Salir, sí, diría salir para volver, conocer, salir exacto. para volver. Y tal vez el conocer es nuevamente desde conocer tu ciudad, Hasta ¿no? conocer. Tu Chihuahua, hasta conocer otras ciudades. O Es que sea, es sí, justo, importantísimo, porque yo que salirte, pero nuevamente para es volver. salir para volver. Sí, Sí, traerte todo lo que coseches y lo que encuentres en otros lados sí. y traértelo para acá. Sí, 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 es importante ver, entender, ver, experimentar, quitarse el miedo, ¿no? Y eso te va a quitar el miedo a relacionarte también con tu propio entorno, Así es. ¿no? Pero Ah, sí hay que enamorarse de su ciudad y para eso a veces hay que salir. así es. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias. Aquí, pues ya nos vamos despidiendo, perdón. Bien, gracias. Em, la verdad, me llama mucho la atención, pues sí me inspira mucho como las experiencias que has tenido. Creo que me identifico mucho porque es mucho de la visión que tengo yo a futuro y como te digo, pues ahorita que estoy en este camino, pues sí nos sirve mucho como este tipo de consejos y todo lo que nos compartiste hoy. Te doy mucho las gracias y pues ojalá estés aquí pronto. Sí. No, muchísimas gracias. Les deseo así mucha suerte. Y tal vez también una última cosa, un poco no quitarle el miedo como a reinventarse, ¿no? Sí, Es decir, creo que así como hay que reinventar la arquitectura, hay que inventarse también, ¿no? así es. Entonces yo creo que sí hay que construirnos una historia, hay que construirnos un currículum, hay que comunicar, pero hay que también saber que todo bien, que después las cosas se ajustan y que uno se puede ajustar y que eso es parte de, ¿no? Yo creo que la creatividad demanda esta flexibilidad, Así ¿no? es. Y es en un mundo muy cambiante, ¿no? Y Entonces hay que hoy cambiar con él. y hay que cambiar con él y hay que cambiarlo Ujú, también. también. ¿No? Entonces, si el mundo nos está demandando ciertas variables o pensar ahora en el clima y pensar en la desigualdad tal vez de manera más radical o más integral o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ver, hay que inventar nuevas maneras de actuar y eso significa nuevas maneras de colocarnos como profesionales, ¿no? Claro. Entonces sí, es un poco de perder miedo, ¿no? De explorar, ¿no? Entonces, abrir este espacio de un podcast se me hace también También. parte de eso, ¿no? Es importantísimo hablar y Pues conversar y dinos, gracias. entonces a todos los que estamos aquí escuchando, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes? ¿Cómo podemos saber más de ti, de tu trabajo, de lo que estás haciendo? Porque obviamente yo me imagino que en cierto tiempo vas a volver a irte a algún otro lado. ¿Cómo te damos seguimiento y dónde te podemos encontrar? Muy bien. Bueno, espero que volver a otro lado siga hacia la Ciudad de México porque Sí, tengo un mes. Pero bueno, está mi sitio, ¿no? De internet, que es www.laurayanka, JANKA, .com. Ya está mi tiendita, ¿no? Mi abarrotes, donde encontrarán algunas cosas y espero poder actualizarla en breve. Y otro es el proyecto que continúa vivo y que es el proyecto del ABCDMX, ¿no? Que es este diccionario urbano de la Ciudad de México, que se acaba de convertir en libro, que inició siendo un podcast qué y lindo. después una página de internet, es un diccionario, ¿no? De donde se discuten diferentes conceptos y donde participaron más de 160 personas. Entonces fue más un proyecto de coordinación y curaduría, Ujú, ¿no? Que de yo generando el contenido, es más la articulación y hacer este tipo de conversaciones. Entonces, yo creo que ahí ese es un proyecto que va a seguramente tener algunos desdoblamientos, eso espero, ¿no? Y qué tal si de repente hacemos un ABC de Chi, de Chihuahua. ujú. Y bueno, yo creo que ahí, o sea, es el ABCDMX, también tiene su página, que es abcdm.xyz.
Perfecto. Entonces ahí me encuentran en esos lugares. 2 lugares y seguramente en la Ciudad de México, pero también estaré No con el pie en sabemos. Brasil y Está en duda. ya veremos. Sí. Pues excelente, Sí. muchas gracias. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a todos, todas. Me deja tan llena de inspiración platicar con una mujer tan creativa y libre como Laura. Cuéntame qué te pareció lo que comparte en la entrevista y por favor síguenos en Instagram @desiertoisad y en nuestro canal de YouTube @Escuela del Desierto. Nos vemos en el próximo episodio.